Abrí la puerta con una sonrisa preparada, segura de que sería Raúl al volver del trabajo, pero en su lugar me encontré con Diego, sosteniendo un par de maletas. Durante unos segundos no supe cómo reaccionar. Mi hijo no debería estar aquí, al menos no todavía. ¿No se suponía que estabas en la universidad?, pregunté con una mezcla de sorpresa y confusión. Diego se encogió de hombros, como si su llegada no requiriera explicación alguna. Decidí que era hora de volver a casa, dijo con naturalidad. Su voz sonaba más grave, más segura. Pasaron años desde que lo vi tan de cerca, y el adolescente tímido que recordaba parecía haber desaparecido, dejando en su lugar a un hombre que irradiaba confianza. Lo invité a entrar, tratando de procesar la situación. Su figura llenaba el espacio de una manera que nunca antes había notado. Las maletas golpearon el suelo, y antes de que pudiera seguir cuestionándolo, Raúl llegó detrás de él, cargado con bolsas de la compra. «¡Mira quién está aquí!», Component Placement exclamó, abrazando a Diego con entusiasmo. Esa noche organizamos una cena improvisada para celebrar su regreso. Raúl propuso un brindis. «Por el futuro brillante de Diego», dijo con orgullo. Diego levantó su copa, pero sus palabras trajeron una extraña incomodidad. «Espero ser al menos la mitad de exitoso que tú, papá». Aunque su tono era ligero, capté una fugaz sombra en sus ojos cuando evitó mirar directamente a Raúl. Traté de no darle demasiada importancia, pero algo en su respuesta quedó resonando en mi mente. Durante la cena, nuestras manos se cruzaron al alcanzar la botella de vino. Fue un momento breve, casi insignificante, pero sentí un calor inesperado que me hizo retirar la mano rápidamente. Diego, sin embargo, actuó como si nada hubiera ocurrido. Su risa, su manera de hablar, parecían tan naturales, pero había algo distinto, algo que no podía precisar. Me fui a la cama esa noche con un sentimiento extraño. No podía dejar de recordar cómo era Diego antes de irse, un joven reservado, siempre buscando mi aprobación. Ahora, su presencia llenaba la casa de una manera diferente, más firme, más definida. Intenté ignorar la sensación, diciéndome a mí misma que solo necesitaba tiempo para adaptarme a su regreso. Mientras cerraba los ojos, escuché su voz resonar en mi cabeza. Decidí que era hora de volver a casa. Por alguna razón, esas palabras, tan simples, llevaban un peso que no lograba comprender del todo. El aroma del café recién hecho llenaba la cocina aquella mañana. Raúl había salido temprano al trabajo, dejándome sola con Diego. Me encontraba vestida con mi bata ligera, el cabello recogido de manera despreocupada. La rutina parecía normal, pero algo en el aire se sentía diferente. Diego estaba sentado a la mesa, hojeando distraídamente un periódico viejo, cuando noté cómo su mirada se posaba en mi cuello. Fue apenas un instante, pero lo suficiente para que un escalofrío recorriera mi espalda. Aparté la vista, fingiendo no haberlo notado. «¿Qué planes tienes ahora que estás de vuelta?», swingué, tratando de romper el silencio que comenzaba a hacerse incómodo. Diego sonrió levemente, dejando a un lado el periódico. «Estoy considerando varias opciones. Tal vez buscar trabajo aquí y quedarme un tiempo en casa». Su tono era casual, pero había una convicción nueva en su voz, como si cada palabra estuviera medida. Comenzó a hablar sobre sus experiencias en la universidad, su crecimiento, las personas que había conocido. Era extraño escuchar su madurez. En algún punto, dejó de ser el chico que recordaba. Entre risas, empezamos a rememorar su infancia. Me contó anécdotas que ya había olvidado. Cómo solía esconderse bajo la mesa cuando temía haber hecho algo mal, o sus intentos fallidos de cocinarme algo por el Día de la Madre. Yo reía, pero en el fondo, algo me inquietaba. Diego no solo había crecido físicamente, sino también emocionalmente. Era un hombre y me resultaba desconcertante procesarlo. Por la tarde, Diego me ofreció su ayuda para reparar un estante en la cocina que llevaba tiempo roto. Mientras sostenía las herramientas, me incliné para recoger un tornillo que había caído al suelo. En ese momento, escuché su voz, baja pero clara. «Siempre pareces como si hubieras salido de una portada de revista». Me congelé por un segundo, el comentario resonando más de lo que debería. Traté de reír para desviar la atención. «Déjate de tonterías»,
respondí, pero mi voz sonó más nerviosa de lo que pretendía. Mientras esperaba a Raúl, me sorprendí pensando en el día. Recordé las palabras de mi esposo, dichas tantas veces: siempre te amaré como el primer día. Pero la verdad era que algo había cambiado. Sus caricias eran breves, casi automáticas, y nuestras conversaciones, funcionales. Cuando finalmente llegó a casa y me saludó con un beso cansado en la mejilla, confirmé lo que llevaba tiempo evitando admitir. Su amor seguía ahí, pero algo se había enfriado entre nosotros. Subí a la cama sola, como tantas otras noches. Mientras apagaba la luz, no podía evitar pensar en el cambio de dinámica que Diego había traído consigo. No sabía si era por el contraste entre su energía y la rutina desgastada con Raúl, pero me sentía atrapada en un torbellino de emociones que no terminaba de entender. Era una tarde tranquila, el tipo de día en el que todo parece en cámara lenta. Estaba recogiendo la sala cuando noté un par de platos sucios en el fregadero. Sabía que eran de Diego. No era la primera vez que olvidaba llevarlos, pero decidí no insistir demasiado. Estaba seguro de que se le había pasado por alto. Caminé hacia su habitación con la intención de recordarle que los limpiara. La puerta estaba entreabierta, y al empujarla ligeramente para entrar, me detuve en seco. Diego estaba sentado en su escritorio, pero lo que vi me dejó helada. Frente a él, la pantalla de su computadora mostraba imágenes que no debería estar viendo, y su postura era demasiado evidente. Su rostro se tensó al darse cuenta de mi presencia. Cerró el portátil de golpe y se giró hacia otro lado, evitando mi mirada. Un calor abrasador me recorrió el cuerpo, no solo de vergüenza, sino de algo que no quería admitir ni siquiera ante mí misma. Mis ojos, traicioneros, se quedaron fijos en su torso desnudo por un segundo más del que debía. Entonces, con un movimiento torpe, salí de la habitación sin decir una sola palabra. Cerré la puerta detrás de mí y me apoyé en ella, tratando de recuperar la compostura. ¿Qué estás pensando? Swing me reprendí en voz baja mientras me dirigía al baño. Sentí el agua fría en mis manos al lavarme el rostro, como si eso pudiera borrar la imagen que ahora estaba grabada en mi mente. Me miré en el espejo, tratando de convencerme de que era un simple malentendido, algo que podía olvidar fácilmente, pero el latido acelerado de mi corazón me decía lo contrario. Esa noche, mientras preparaba la cena, Diego apareció en la cocina. Su semblante era serio, casi arrepentido. «Lo siento por lo de esta tarde», murmuró, evitando mirarme directamente a los ojos. Yo asentí, manteniéndome ocupada con los platos. «No tiene importancia», respondí con un tono que pretendía ser casual, pero mi voz temblaba ligeramente. Diego pareció aliviado por mi respuesta, pero yo sentía que el aire entre nosotros se volvía más denso con cada minuto que pasaba. Durante la cena, apenas cruzamos palabra. Raúl no estaba en casa, y el silencio entre nosotros era casi insoportable. No podía evitar recordar el momento, y cada vez que lo hacía, el rubor volvía a mis mejillas. Esa noche, acostada en la cama, los pensamientos no me dejaban tranquila. «Es tu hijo», me repetía una y otra vez, como si eso pudiera disipar las sensaciones confusas que habían surgido dentro de mí. Pero el recuerdo de su mirada, de su cuerpo, seguía acechándome, como un fantasma del que no podía escapar. Me giré hacia el lado vacío de la cama, el lado que Raúl ocupaba solo en las noches que no llegaba tarde. Cerré los ojos con fuerza, intentando encontrar el sueño, pero en su lugar solo hallé un vacío que no sabía cómo llenar. El eco de los pasos de Raúl alejándose con su maletín en mano marcó el inicio de la semana. Su viaje de negocios lo dejaría fuera por unos días, dejando la casa en un inusual silencio. Diego y yo estábamos solos. Una sensación de inquietud comenzó a instalarse en mi pecho. La ausencia de Raúl convertía el ambiente en algo cargado, aunque intenté no prestarle demasiada atención. Esa tarde, mientras preparaba la cena, Diego entró a la cocina con la misma naturalidad que siempre. Sin embargo, yo estaba más tensa. Trataba de enfocarme en cortar los vegetales, pero sentía su mirada fija en mí. El sonido del cuchillo contra la tabla parecía amplificar la presión entre nosotros. «¿Estás bien?», Zrenia preguntó finalmente. Su tono era calmado,
pero sus ojos reflejaban una mezcla de preocupación y algo más que no lograba descifrar. Asentí sin mirarlo directamente. Sí, solo un poco cansada. Diego se sentó en la mesa, observándome mientras trabajaba. Quería hablar contigo sobre lo que pasó el otro día, comenzó, su voz rompiendo la burbuja de silencio que me envolvía. Mi respiración se detuvo por un segundo, pero él continuó. No quiero que te sientas incómoda. Fue un accidente, nada más. Nada. Quería creer en sus palabras, pero algo en su tono, o tal vez en la forma en que sus ojos buscaban los míos, me hizo dudar. Lo miré finalmente, forzándome a mantener la compostura. No hay nada de qué preocuparse, dije, esperando que mi voz sonara más segura de lo que me sentía. La conversación quedó ahí, pero la incomodidad no desapareció. Terminamos de cenar en un extraño silencio, cada uno perdido en sus pensamientos. Cuando me levanté para recoger los platos, Diego se ofreció a ayudarme. Sentí su presencia más cerca de lo necesario cuando alcanzó un plato que yo sostenía. Su mano rozó la mía, un contacto breve, pero suficiente para que mi corazón diera un vuelco. Más tarde, mientras intentaba relajarme en la sala, Diego se unió a mí. Estaba diferente, más relajado, como si hubiera dejado de preocuparse por nuestra interacción anterior. Decidió hablar de su vida en la universidad, de las decisiones que lo llevaron a regresar a casa. Su sinceridad era desarmante, y por momentos olvidé la tensión de los últimos días. De repente, me sorprendió con una confesión. Siempre te he admirado, mamá. Eres increíble en todo lo que haces. Su voz era suave, casi susurrante. Sentí cómo mi rostro se calentaba. Era un cumplido, pero la intensidad de su mirada hacía que pareciera algo más. Gracias, Diego, respondí, buscando desviar la conversación hacia algo más neutral, pero él no se detuvo. Es la verdad. Nunca pensé que alguien pudiera mantenerse tan perfecta con el tiempo. Sus palabras me dejaron sin aliento. No sabía cómo responder, y antes de que pudiera decir algo, se inclinó ligeramente hacia mí. El espacio entre nosotros se redujo de manera imperceptible, y entonces ocurrió. Un beso. Fue breve, casi como un roce, pero lleno de significado. Me aparté de inmediato, el corazón latiendo con fuerza y las manos temblando. Esto no puede pasar, dije con voz ahogada antes de levantarme y salir de la habitación. Esa noche, encerrada en mi cuarto, las lágrimas corrían por mi rostro. La culpa y la confusión me envolvían, mientras intentaba entender cómo habíamos llegado a ese punto. Sabía que algo había cambiado, pero no quería admitirlo. Me repetía a mí misma que era un error, un desliz, algo que debía terminar antes de que se convirtiera en algo más grande. Pero en el fondo sentía que ese momento ya había dejado una marca imborrable. La mañana siguiente desperté con una sensación de vacío que no podía ignorar. Pasé minutos mirando el techo, tratando de disipar los pensamientos que se acumulaban en mi mente. El beso de la noche anterior se repetía una y otra vez, como un eco que no podía silenciar. Me sentía atrapada entre el peso de la culpa y una inexplicable sensación de deseo que me aterrorizaba reconocer. Decidí distraerme ocupándome de la casa, limpiar, organizar, cualquier cosa que mantuviera mi mente ocupada. Mientras fregaba la mesa del comedor, un torpe movimiento derramó café sobre mi blusa favorita. Solté un suspiro frustrado, quitándome la prenda con prisa antes de que la mancha se fijara. Fue entonces cuando Diego apareció en la cocina. Su mirada se posó en mí por un instante demasiado largo. Yo llevaba una camiseta ligera, sin pensar en lo reveladora que podría parecer. ¿Estás bien? Component Placement preguntó, su voz sonando sincera, pero también con un tono que me puso nerviosa. Asentí rápidamente, evitando su mirada. Solo un accidente con el café, respondí, intentando sonar indiferente. Durante el resto del día evité cualquier interacción directa con Diego. Me refugié en la limpieza, doblando ropa y reorganizando cajones como si mi vida dependiera de ello. Pero su presencia parecía llenar cada rincón de la casa. Incluso cuando no estaba en la misma habitación, sentía su cercanía, como si algo invisible nos uniera. Por la tarde, mientras estaba en la sala, Diego se sentó en el sillón frente a mí.
Me observó en silencio durante unos segundos antes de hablar. «No hemos hablado de lo que pasó anoche», dijo con calma, rompiendo el frágil equilibrio que había intentado mantener todo el día. Sentí que la tensión en mi pecho se intensificaba. «No hay nada que decir», respondí rápidamente, levantándome para irme. Pero Diego no me dejó escapar tan fácilmente. «Mamá, no podemos simplemente fingir que no pasó nada. Sé que lo sientes tan intensamente como yo». Su confesión me dejó paralizada por un momento. Me giré hacia él, mi mirada llena de confusión y reproche. «Esto es un error, Diego. Nunca debió pasar y no volverá a suceder», dije con firmeza, aunque mi voz temblaba ligeramente. Diego pareció aceptar mis palabras, pero algo en su expresión me hizo dudar. Era como si supiera que estaba luchando contra mis propios sentimientos tanto como él lo hacía con los suyos. Sin embargo, no dijo nada más. Se levantó y salió de la habitación, dejándome sola con mis pensamientos. Esa noche, mientras preparaba la cena, recibí una llamada de Raúl. Me dijo que su viaje se alargaría un par de días más. Sentí un extraño alivio mezclado con miedo. La ausencia de Raúl nos daba espacio, pero también hacía que la tensión entre Diego y yo fuera más difícil de manejar. Más tarde, Diego se ofreció a ayudarme en la cocina. Su disposición parecía normal, pero cuando nuestras manos se encontraron al pasar un plato, sentí un estremecimiento que me recorrió por completo. Él no apartó la mano de inmediato, y yo tampoco. Fue un momento fugaz, pero cargado de significados que ninguno de los dos quiso admitir. Esa noche, acostada en mi cama, reflexioné sobre todo lo que había ocurrido. Intenté convencerme de que podía manejar la situación, de que era capaz de controlar mis emociones. Pero sabía que la línea que habíamos cruzado no tenía regreso, y cada día que pasaba, el control que tanto me esforzaba por mantener parecía escaparse de mis manos. La propuesta llegó de manera inesperada. Raúl, con su tono siempre práctico, sugirió que pasáramos el fin de semana en la casa de playa familiar. «Será bueno para todos», dijo mientras cenábamos. Diego, sentado frente a mí, levantó la mirada, y por un momento me pareció ver un brillo de anticipación en sus ojos. El viaje comenzó temprano. Raúl iba al volante, narrando historias del tráfico y del clima mientras Diego y yo permanecíamos en silencio en el asiento trasero. Yo mantenía mi mirada fija en el paisaje que pasaba, intentando no prestar atención a la proximidad de Diego, aunque cada pequeño movimiento suyo parecía invadir mi espacio. Al llegar a la casa, el aire salado y la brisa marina nos recibieron. Todo parecía más ligero allí, como si los problemas se hubieran quedado en el umbral. Pasamos el día en la playa, jugando al voleibol, nadando y riendo. Raúl estaba completamente ajeno a la tensión que se había instalado entre Diego y yo. Sin embargo, Diego no ocultaba su cercanía. En cada oportunidad encontraba una excusa para ayudarme o para rozar mi brazo con el suyo. Sus gestos parecían inocentes, pero cada uno dejaba una marca en mi piel. En un momento, mientras intentaba alcanzar una pelota que había caído cerca del agua, Diego apareció detrás de mí. Su mano se posó en mi cintura para ayudarme a mantener el equilibrio. La presión de sus dedos fue suficiente para que mi respiración se acelerara. «¿Estás bien?», swingueó con una sonrisa que parecía más una invitación que una simple cortesía. Mi respuesta fue un asentimiento breve antes de apartarme rápidamente. Por la noche, después de un día agotador, Raúl se retiró temprano a la habitación. Diego y yo nos quedamos en la terraza, contemplando el mar bajo la luz de la luna. El sonido de las olas llenaba el silencio entre nosotros, pero la tensión era palpable. Intenté concentrarme en el paisaje, pero sentía su mirada fija en mí, intensa y cargada de emociones que no quería enfrentar. «Mamá», dijo finalmente, rompiendo el silencio. Su voz era baja, como si no quisiera que Raúl pudiera escucharlo desde el interior de la casa. «No puedo dejar de pensar en ti». Sus palabras me golpearon como una ola inesperada. Me giré hacia él, dispuesta a detenerlo, pero la expresión en su rostro me desarmó. No era solo deseo lo que veía en sus ojos, era algo más profundo, más complicado. «Esto tiene que parar», respondí con firmeza.
pero mi voz traicionó la seguridad que intentaba proyectar. Me levanté rápidamente, evitando mirarlo. «Es tarde. Deberías ir a dormir», añadí antes de entrar en la casa, dejando a Diego solo en la terraza. Esa noche, mientras me recostaba en la cama junto a Raúl, que dormía profundamente, no podía dejar de pensar en lo que Diego había dicho. Su confesión había despertado algo en mí, algo que me aterrorizaba explorar. Cerré los ojos, intentando encontrar el sueño, pero en lugar de eso, solo encontré un vacío que el sonido de las olas no podía llenar. El amanecer trajo consigo un aire fresco que envolvía la casa de playa. Me levanté temprano, buscando algo de tranquilidad antes de que los demás despertaran. Sin embargo, apenas había preparado mi café cuando escuché los pasos de Diego acercándose. No pude evitar tensarme. La terraza, que un día antes había sido un refugio, ahora se sentía como un campo minado. Diego parecía tranquilo, como si nada hubiera sucedido. «¿Dormiste bien?», Zrenia preguntó mientras servía una taza para él. Sus palabras eran amables, pero su mirada me decía otra cosa. Asentí, esforzándome por mantener la compostura. «Sí, y tú también deberías. Es muy temprano para estar de pie». Mi intento de mantener distancia pareció pasar desapercibido. La rutina del día comenzó con Raúl proponiendo una excursión al mercado cercano para comprar mariscos frescos. Diego y yo nos quedamos en la casa, supuestamente para ordenar algunas cosas, pero en cuanto la camioneta de Raúl desapareció por el camino, el silencio entre nosotros se volvió insoportable. Decidí refugiarme en la limpieza de la sala, tratando de ignorar la presencia de Diego. Sin embargo, él me siguió, sosteniendo una herramienta en la mano. «Voy a reparar esa bisagra suelta de la puerta del balcón», comentó con voz casual. Fingí no notar cómo su mirada se deslizaba hacia mí, mientras me agachaba para recoger un cojín caído. Cuando terminé, me dirigí a la cocina para lavar un par de platos, pero él apareció detrás de mí. Su proximidad era casi abrumadora, y el calor de su cuerpo parecía envolverme. «Mamá», dijo en voz baja, y su tono me detuvo. Me giré para mirarlo, y su expresión era una mezcla de angustia y deseo. «Diego, no sigamos por este camino», dije con un esfuerzo por sonar firme, pero mis palabras parecían carecer de peso. Él dio un paso más cerca, lo suficiente para que su presencia llenara todo mi espacio personal. «No sé cómo manejar esto», confesó. «Pero no puedo ignorarlo. Te necesito». Sus palabras perforaron mi resistencia, y por un momento sentí que el tiempo se detenía. Era como si hubiera un imán invisible entre nosotros, atrayéndome a él, pero con un esfuerzo monumental retrocedí un paso. «Esto no es correcto, Diego. Somos familia, y no podemos seguir cruzando límites». Mi voz temblaba, y la mirada en sus ojos me hizo sentir que mis palabras no bastarían para detenerlo. Diego alzó una mano, como si quisiera tocarme, pero se detuvo en el último momento. «Lo siento», dijo finalmente, bajando la mirada. Parecía derrotado, pero también decidido. «No quise ponerte en esta situación, pero no sé cómo parar esto». Su confesión dejó una marca profunda en mí, porque en el fondo sabía que yo tampoco sabía cómo manejar lo que estaba ocurriendo. El regreso de Raúl fue un alivio. Su presencia rompió la tensión, devolviendo una fachada de normalidad a la casa. Sin embargo, por dentro, me sentía cada vez más atrapada en un torbellino de emociones que no podía controlar. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño, el eco de las palabras de Diego resonaba en mi mente. «Te necesito». No era solo deseo lo que veía en él, y eso lo hacía aún más difícil de ignorar. Sabía que tenía que poner un alto definitivo antes de que las cosas fueran más lejos, pero también sabía que cada vez era más difícil mantener el control. Raúl salió temprano aquella mañana hacia la ciudad. Una reunión de última hora lo mantendría ocupado hasta tarde, dejando la casa solo para Diego y para mí. Me repetí que no era diferente a cualquier otro día, pero el vacío que su ausencia dejó parecía amplificar cada pequeño detalle, cada mirada, cada gesto entre Diego y yo. Pasé la mayor parte del día encerrada en la habitación, evitando la sala y cualquier lugar donde pudiera cruzarme con él. Sin embargo, la idea de permanecer encerrada me parecía absurda. Al caer la tarde, decidí vestirme para la cena. Saqué un vestido ajustado que rara vez usaba.
Me dije a mí misma que lo hacía para sentirme más segura, más fuerte, pero en el fondo sabía que era un acto cargado de contradicciones. Cuando salí de mi habitación, Diego estaba en la sala, mirando su teléfono. Al escuchar mis pasos, levantó la mirada y la intensidad en sus ojos me dejó sin aliento. «Te ves increíble», dijo con una sinceridad que me desarmó. Quise restarle importancia, pero el rubor en mis mejillas me traicionó. Preparamos la cena juntos, intentando mantener la conversación en temas neutrales. Sin embargo, el aire entre nosotros se volvía más denso con cada minuto. En un momento, mientras le alcanzaba un plato, nuestras manos se rozaron. Fue un contacto breve, pero suficiente para que ambos nos quedáramos quietos. Nuestras miradas se encontraron y supe que algo estaba a punto de suceder. Después de la cena, intenté mantenerme ocupada recogiendo los platos, pero Diego me detuvo. «Mamá, necesitamos hablar», dijo con voz seria. Mi corazón comenzó a latir más rápido. «No hay nada más que decir, Diego», respondí, pero él no se detuvo. «No puedo seguir fingiendo que esto no me afecta. No puedo verte y no desear estar contigo». Su confesión era como un golpe que no esperaba. Traté de caminar hacia la sala, pero él me siguió. «Esto tiene que parar», dije, casi rogando, pero en el fondo sabía que no tenía fuerzas para detenerlo. Diego se acercó, su mano tocó mi brazo, y ese contacto simple rompió cualquier resistencia que quedaba. «No quiero hacerte daño», susurró, y su voz era una mezcla de culpa y deseo. Fue entonces cuando sucedió. Me giré hacia él, y antes de que pudiera detenerme, nuestras bocas se encontraron en un beso que fue todo menos inocente. Fue intenso, cargado de emociones reprimidas y deseos inconfesables. Intenté alejarme, pero Diego me sostuvo con firmeza, como si temiera que me escapara. El beso se volvió más profundo, y en algún punto dejamos de pensar. Nos encontramos en mi habitación. El vestido que había elegido para sentirme segura ahora estaba en el suelo. La noche se desarrolló en un torbellino de emociones, una mezcla de culpa, pasión y entrega que no pude evitar. Cuando todo terminó, yacía en la cama, mirando el techo mientras Diego dormía a mi lado. Me sentía dividida, aliviada y devastada al mismo tiempo. Sabía que lo que había sucedido cambiaría todo, y que el regreso de Raúl esa noche marcaría el inicio de algo que no sabía si podía controlar. El amanecer trajo consigo una mezcla de ansiedad y agotamiento. Me levanté temprano, tratando de recuperar el control de la casa y de mí misma antes del regreso de Raúl. La noche anterior seguía latiendo en mi memoria como una herida abierta. Diego todavía dormía en su habitación y yo me movía en silencio por la cocina, tratando de ignorar la culpa que me ahogaba. No pasó mucho tiempo antes de que escuchara el sonido de la puerta principal. Raúl llegó antes de lo esperado, con su energía habitual y una sonrisa en el rostro. «Ya estoy en casa», anunció mientras dejaba su maletín sobre la mesa. Mi cuerpo se tensó al escuchar su voz, y al girarme para saludarlo, tuve que esforzarme por parecer natural. Se acercó a besarme, y aunque traté de corresponder, sentí que mi reacción era mecánica. Su beso en mi mejilla fue breve, casi ausente de pasión, pero en ese momento agradecí la rutina. «¿Cómo fue el viaje?», Zrenia pregunté mientras tomaba su abrigo. «Cansado pero productivo», respondió mientras se dejaba caer en una silla. Parecía ajeno al torbellino de emociones que se arremolinaba dentro de mí. Diego apareció poco después, con el cabello despeinado y un intento de sonrisa en su rostro. Su saludo hacia Raúl fue breve, casi frío, y no pude evitar notar cómo evitaba mirarlo directamente a los ojos. Yo trataba de mantener la calma, pero la tensión entre los tres era palpable, al menos para mí. Pasé el día intentando llenar el espacio con conversaciones triviales y tareas domésticas. Raúl, agotado por el viaje, no pareció notar nada fuera de lo común. Pero Diego permaneció distante, encontrando excusas para no quedarse mucho tiempo en la misma habitación que su padre. Yo, por mi parte, me sentía atrapada entre ambos, luchando por mantener una fachada de normalidad. Por la tarde, mientras Raúl tomaba una siesta en el sofá, Diego se acercó a mí en la cocina. Su expresión era seria, y sus palabras un susurro cargado de emociones. «No puedo hacerlo, no puedo estar aquí con él después de lo que pasó anoche». Sentí que el mundo se tambaleaba bajo mis pies.
Diego, por favor, no compliques más las cosas, le respondí, intentando mantener la voz firme. Pero incluso mientras hablaba, sabía que sus palabras reflejaban exactamente lo que yo sentía. Más tarde, cuando Raúl se despertó, me tomó de la mano y me sonrió. «Te extrañé estos días», dijo con una calidez que hacía tiempo no sentía en él. Su gesto debería haber sido reconfortante, pero en lugar de eso, me llenó de culpa. Su amor, aunque distante en ocasiones, seguía ahí, y yo lo había traicionado de la peor manera. Esa noche, mientras Raúl dormía profundamente a mi lado, me encontré en el pasillo frente a la puerta de Diego. Él también estaba despierto, apoyado contra el marco de la puerta. No dijo nada, pero sus ojos hablaron por él. Había un entendimiento silencioso entre nosotros, una aceptación de que lo que había sucedido no podía ser deshecho. Sin embargo, también había una certeza. Esto no podía continuar. Volví a mi habitación con el corazón pesado. La casa, que alguna vez fue un refugio, ahora se sentía como una prisión de secretos y culpas. Cerré los ojos, deseando poder despertar en una realidad diferente, pero sabía que lo que venía sería aún más difícil de enfrentar. La mañana siguiente comenzó con la aparente calma que siempre precedía al caos. Raúl sugirió salir juntos para despejarnos después de su viaje. «Un paseo por el parque nos hará bien a todos», dijo mientras terminaba su café. Aunque la idea me incomodaba, asentí, consciente de que era mejor mantener la apariencia de normalidad. Diego, sin embargo, pareció dudar antes de aceptar, como si cada segundo cerca de su padre lo pusiera al borde del colapso. El parque estaba lleno de familias, risas infantiles y el murmullo relajante de las fuentes. Caminamos los tres juntos, aunque las conversaciones eran superficiales. Raúl hablaba de su trabajo, de los planes futuros, mientras Diego y yo intercambiábamos miradas rápidas, evitando cualquier contacto visual prolongado. La tensión era invisible para Raúl, pero para mí era un peso constante. En un momento, Diego se ofreció a comprar agua en un puesto cercano. Aproveché su ausencia para respirar, tratando de encontrar un momento de calma. Raúl, ajeno a mi lucha interna, tomó mi mano. «Sé que he estado distante últimamente», dijo, su voz llena de sinceridad, «pero quiero que sepas que siempre puedes contar conmigo». Su gesto, tan bien intencionado, solo añadió más peso a mi culpa. Apenas pude responder con un asentimiento antes de que Diego regresara, interrumpiendo el momento. De regreso en casa, Raúl se sumergió en sus pendientes del trabajo, dándonos a Diego y a mí un respiro temporal. Decidí quedarme en la sala, mirando sin prestar atención una película que había puesto para distraerme. Diego apareció poco después, sentándose en silencio a mi lado. Podía sentir su mirada en mí, pero me negué a devolverle el contacto visual. Finalmente, habló, con un tono bajo pero cargado de emoción. «Mamá, no puedo seguir así», dijo, rompiendo el silencio. «No puedo ignorar lo que siento y sé que tú tampoco puedes». Sus palabras eran un recordatorio de lo que ambos tratábamos desesperadamente de enterrar. «Esto no puede continuar, Diego», respondí con voz firme, aunque mis manos temblaban. «No sé qué pasó conmigo, pero no podemos arruinar nuestras vidas por un error». Él negó con la cabeza, sus ojos reflejando una mezcla de dolor y determinación. «No fue un error para mí», confesó. Y esas palabras se quedaron suspendidas en el aire como una carga imposible de soportar. La conversación terminó abruptamente cuando Raúl apareció en la puerta, pidiendo ayuda con un documento que no lograba encontrar. La normalidad volvió de golpe, pero el daño ya estaba hecho. Pasé el resto del día sumida en una nube de culpa y confusión, evitando a Diego y tratando de actuar como si todo estuviera bien. Esa noche, Diego y yo coincidimos en la cocina mientras buscaba algo de beber. La casa estaba en completo silencio, salvo por el sonido de nuestros pasos. «Mamá», comenzó a decir, pero lo interrumpí. «No esta noche, Diego, por favor». Mi voz era apenas un susurro, pero él entendió. Asintió con resignación, pero antes de que se fuera, sus ojos se fijaron en los míos con una intensidad que me dejó temblando. Cuando regresé a mi habitación, Raúl ya estaba dormido. Me acosté a su lado, observando su rostro relajado,
ajeno a la tormenta que se había desatado en nuestra familia. Quería decirle la verdad, confesarle todo, pero las palabras no salían. Sabía que estaba acercándome a un punto donde el secreto sería imposible de sostener, pero aún no tenía la fuerza para enfrentar las consecuencias. Mientras el sueño se negaba a llegar, entendí que no solo estaba perdiendo el control de mi vida, sino también de mí misma. Y sabía que la verdad, cuando saliera a la luz, tendría un precio que aún no estaba preparada para pagar. El ambiente en casa comenzaba a tornarse más pesado con cada día que pasaba. Raúl, siempre tan confiado, había empezado a notar que algo no estaba bien. Aunque seguía siendo amable y atento, sus preguntas se volvieron más frecuentes y sus miradas más largas, como si intentara descifrar un enigma que aún no podía entender del todo. Una tarde, mientras terminábamos de comer, Raúl se detuvo a observarme. ¿Estás bien, María? Te noto distraída últimamente. Su tono era gentil, pero su mirada me atravesaba como una aguja. Estoy bien, solo un poco cansada, respondí, obligándome a sonreír. Diego, sentado frente a nosotros, mantuvo la cabeza baja, enfocándose en su plato, evitando cualquier contacto visual. Ese mismo día, mientras organizaba el cuarto de la lavandería, Raúl apareció inesperadamente. Su rostro estaba serio, y llevaba el teléfono en la mano. «Encontré esto», dijo, mostrándome la pantalla con mensajes que había intercambiado con mi amiga Clara. Aunque no mencionaban nombres, era evidente que hablábamos de algo personal, algo cargado de culpa y arrepentimiento. Mi corazón se detuvo por un instante. «¿De qué se trata esto, María?». Component Placement preguntó con una calma que resultaba más aterradora que cualquier grito. Intenté recuperar la compostura. «Es solo una conversación con Clara, nada importante», mentí, pero sabía que no sería suficiente. Raúl frunció el ceño, y su mirada reflejaba una mezcla de confusión y sospecha. No dijo nada más en ese momento, pero entendí que las grietas en nuestra relación comenzaban a hacerse visibles. Durante la cena, la tensión era palpable. Raúl estaba inusualmente callado, y aunque no hizo ningún comentario directo, sus ojos viajaban constantemente entre Diego y yo. Sentí que cada palabra que decía era un posible detonante, cada gesto una posible pista que pudiera descubrir. Esa noche, mientras Raúl trabajaba en su oficina, Diego se acercó a mí en la sala. «¿Está todo bien?», Swing preguntó en voz baja, pero su preocupación era evidente. Asentí sin mirarlo. Raúl sospecha algo. «Encontró mensajes con Clara», confesé, sintiendo que mi voz temblaba. Diego se tensó y su rostro se endureció. «Tenemos que ser más cuidadosos», dijo, como si fuera una simple solución. Pero ambos sabíamos que estábamos en una pendiente peligrosa. Más tarde, Raúl salió de su oficina y se dirigió directamente a Diego. «¿Podemos hablar un momento?», swingueó con un tono que no admitía negativa. Diego lo siguió al patio trasero, y yo me quedé en la sala, escuchando cómo se cerraba la puerta. Aunque no podía oír sus palabras, sentía la intensidad del momento. Mi corazón latía con fuerza, anticipando lo peor. Cuando Diego regresó, su expresión era impenetrable. No dijo nada, y yo no me atreví a preguntar. Raúl, por su parte, actuó con una frialdad calculada, como si hubiera decidido observar desde las sombras antes de tomar cualquier acción. Esa noche, acostada junto a Raúl, sentí que la distancia entre nosotros se hacía insalvable. Aunque intentaba actuar como si todo estuviera bien, sabía que él no tardaría en conectar las piezas. Mi mundo comenzaba a desmoronarse, y no tenía idea de cómo sostenerlo. El silencio de la casa pesaba más que nunca. Raúl había salido temprano al trabajo, pero algo en su actitud de los últimos días me había puesto en alerta. Había dejado de hacer preguntas, pero su mirada contenía una tensión que no podía ignorar. Mientras recogía la cocina esa mañana, intenté convencerme de que todo estaba bajo control, aunque sabía que era una mentira. Diego estaba en su habitación, pero su presencia se sentía en cada rincón de la casa. Intenté evitar pensar en él, pero la culpa y los recuerdos de nuestras acciones me perseguían como una sombra imposible de disipar. Esa tarde, mientras doblaba la ropa en la sala, escuché el sonido de la puerta abrirse. Miré el reloj.
Raúl no debería haber regresado tan temprano. Hola, saludó con su tono habitual, pero su voz parecía cargada de un subtexto que no podía descifrar. Se canceló una reunión, pensé que sería bueno volver a casa. Su explicación era convincente, pero algo en su postura me indicaba que había otro motivo detrás de su llegada inesperada. El resto del día pasó con una normalidad tensa. Raúl se dedicó a leer en la sala mientras yo intentaba mantenerme ocupada con tareas domésticas. Diego, en cambio, pasó la mayor parte del tiempo encerrado en su habitación, como si también sintiera el peligro que se cernía sobre nosotros. Todo cambió al caer la noche. Estaba en la cocina preparando una infusión cuando Diego apareció, buscando algo en el refrigerador. ¿Era un encuentro casual, o eso intenté convencerme? Sin embargo, el espacio reducido y la cercanía entre nosotros hicieron que el ambiente se volviera incómodamente íntimo. No deberías estar aquí ahora, susurré, apenas moviendo los labios. Diego me miró con una mezcla de frustración y anhelo. No puedo evitarlo, respondió en voz baja. La tensión entre nosotros era palpable, pero ninguno se movió. Entonces escuchamos pasos. Raúl apareció en la entrada de la cocina y su mirada pasó de Diego a mí. No dijo nada al principio, pero su expresión era suficiente para hacer que mi corazón se detuviera. ¿Interrumpo algo? «Component placement», preguntó finalmente, su tono gélido. Intenté mantener la calma. Estábamos hablando de cosas de la casa, mentí, pero Raúl no parecía convencido. Su mirada era penetrante, buscando algo que no quería encontrar, y en ese momento entendí que él sabía, o al menos sospechaba más de lo que yo había imaginado. Esa noche, Raúl no mencionó el incidente, pero su actitud distante dejó claro que las piezas comenzaban a encajar en su mente. Más tarde, escuché cómo cerraba la puerta de su oficina, un gesto que siempre hacía cuando quería estar solo. Diego, por su parte, evitó cruzarse con Raúl durante el resto del día, pero sabía que la conversación que habíamos evitado durante tanto tiempo ya no podía postergarse más. Sentí que el equilibrio frágil de nuestra familia estaba a punto de romperse, y aunque había intentado mantenerlo unido, sabía que las consecuencias de mis actos eran inevitables. En la oscuridad de mi habitación, el peso de mi culpa era tan abrumador que apenas podía respirar. Raúl estaba cerca de la verdad, y yo estaba a punto de enfrentar las consecuencias de todo lo que habíamos hecho. «¿Qué está pasando, María?», Zrenia preguntó directamente. Su voz era contenida, pero la furia latente en ella era imposible de ignorar. «No entiendo a qué te refieres», respondí, aunque el temblor en mi voz me delató. Raúl golpeó el brazo del sofá, un gesto de frustración que me hizo saltar ligeramente. «Lo sé, María», dijo, mirándome fijamente. «No tengo todos los detalles, pero lo sé. He visto cómo evitas mi mirada, cómo Diego apenas puede estar en la misma habitación que yo. Y esos mensajes con Clara, no hace falta ser un genio para entender lo que está pasando. Quise negar, inventar alguna excusa, pero la intensidad de su mirada me paralizó. Finalmente dejé escapar un susurro. «No fue intencional, Raúl. No sé cómo llegamos hasta aquí». Mis palabras fueron apenas audibles, pero suficientes para romper lo poco que quedaba de su paciencia. «No intencional», repitió con incredulidad. Su voz aumentó de volumen, aunque se esforzaba por controlarse. «¿Cómo demonios algo así puede no ser intencional, María? Con Diego, nuestro hijo». La palabra hijo resonó en la habitación como un golpe físico, haciéndome encogerme aún más. En ese momento, Diego apareció en la entrada de la sala. Su rostro era pálido, y la tensión en su postura reflejaba que había escuchado lo suficiente. «No le hables así», dijo con un tono desafiante, aunque su voz temblaba ligeramente. Raúl se giró hacia él, su expresión llena de rabia y desdén. «¿Tú también tienes algo que decir?», Zrenia preguntó, levantándose del sofá y avanzando hacia Diego. «Fue mi culpa», dijo Diego rápidamente. «Yo inicié esto. No sabía cómo detenerme, pero no la culpes a ella». Su confesión solo avivó la furia de Raúl. «¿Tu culpa?», «Component placement», replicó con un tono sarcástico. «¿Eso crees que importa?». Ambos cruzaron una línea imperdonable. La discusión se volvió más acalorada y temí que se desbordara hacia algo físico.
¡Basta! Component placement, grité, poniéndome entre los dos. Esto no cambiará lo que pasó. No resolverá nada. Mis palabras parecieron calmar a Raúl solo por un momento. Dio un paso atrás, sacudiendo la cabeza en incredulidad. No puedo quedarme aquí, dijo finalmente, su voz quebrándose. Necesito tiempo para pensar. Raúl recogió sus llaves y salió de la casa, dejando la puerta abierta tras de sí. Me quedé parada en medio de la sala, con Diego a mi lado. Ninguno de los dos dijo una palabra. Esa noche, la casa estaba envuelta en un silencio absoluto. Diego intentó acercarse a mí para consolarme, pero lo detuve con un gesto. No puedo, susurré, sintiendo que las palabras eran insuficientes para expresar el caos dentro de mí. Raúl no volvió esa noche. Su ausencia era un eco de las grietas irreparables que habíamos creado en nuestra familia. Sabía que cuando regresara, nada sería igual. Pasaron días desde que Raúl salió de casa aquella tarde. Aunque intentó mantener el contacto por teléfono, sus llamadas eran breves y distantes, cargadas de una formalidad que nunca antes había existido entre nosotros. Sabía que la decisión que estaba por tomar no sería reversible, pero también sabía que no había espacio para pedirle perdón. Lo que hicimos había destrozado los cimientos de nuestra familia. Diego, por su parte, intentaba actuar con normalidad, pero su incomodidad era evidente. Pasaba largas horas encerrado en su habitación, y cada vez que nos cruzábamos en la cocina o la sala, nuestras miradas apenas se encontraban. Ambos entendíamos que cualquier palabra que intercambiáramos solo complicaría más las cosas. El daño ya estaba hecho. Una tarde, mientras recogía papeles acumulados en el escritorio de la sala, mi teléfono vibró con un mensaje de Raúl. «Volveré esta noche para hablar. Prepárate». Las palabras eran simples, pero su peso me dejó sin aire. Sentí que todo el mundo se cerraba alrededor de mí. Sabía que esa conversación sería el cierre definitivo de lo que alguna vez fue nuestra vida juntos. Cuando Raúl llegó esa noche, su rostro reflejaba cansancio, pero también una resolución que no había visto en él antes. Se sentó frente a mí en la sala, y el silencio que siguió fue tan intenso que podía oír mi propio corazón latiendo con fuerza. «Esto no puede continuar, María», dijo finalmente, con una calma que me resultó más devastadora que cualquier grito. «Lo he pensado mucho, y no hay forma de que podamos seguir juntos después de lo que pasó». Sus palabras no fueron una sorpresa, pero escuchar la sentencia final hizo que mis ojos se llenaran de lágrimas. No intenté defenderme, sabía que no había nada que pudiera decir para cambiar su decisión. «Voy a iniciar los trámites de divorcio», continuó Raúl, su voz firme pero con un dejo de tristeza. «Quiero que te quedes con la casa, pero no puedo seguir aquí. No puedo mirarte sin recordar lo que pasó». Sus palabras fueron como un golpe seco, pero asentí lentamente, aceptando la realidad que habíamos creado. Esa misma noche, Raúl empacó algunas cosas y se fue. El sonido de la puerta cerrándose tras él fue como el eco final de una vida que ya no existía. Me quedé sola en la sala, mirando el espacio vacío que dejó su ausencia. Diego entró poco después, su rostro reflejando preocupación y algo de culpa. «Me voy mañana», dijo en voz baja. «Es lo mejor para ambos». Su decisión no me sorprendió. Sabía que quedarse solo complicaría más las cosas para él, para mí, para todos. «¿A dónde irás?» «Component placement», pregunté, mi voz quebrada. Un amigo en otra ciudad me ofreció un lugar donde quedarme. Es un buen comienzo. Esa noche, Diego y yo compartimos una despedida cargada de emociones que no podíamos expresar en palabras. Su abrazo fue cálido, pero también lleno de una tristeza que compartíamos. «Lamento todo», susurró antes de irse a su habitación. Sus palabras eran sinceras, pero también insuficientes. Lo lamentábamos, pero no podíamos cambiar lo que habíamos hecho. Cuando la casa quedó vacía, me encontré en la cocina, mirando una vieja fotografía de los tres juntos. Raúl, Diego y yo. En esa imagen, todo parecía tan perfecto, tan intacto. Ahora, el peso de nuestras decisiones había destrozado ese mundo. En los días que siguieron, traté de recomponer los pedazos de mi vida, pero todo se sentía como un eco de lo que alguna vez fue.
Sabía que nunca volvería a ser la misma. Había perdido no solo a Raúl y a Diego, sino también una parte de mí misma. La última noche antes de que Diego se marchara, me senté en la cama con el peso de la soledad sobre mis hombros. Entendí que a veces, lo más difícil no es perder lo que tienes, sino vivir con la conciencia de que tú misma lo destruiste.